¿Estamos? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos esta tarde. Parece esto un programa de radio. Pero bueno, me puso tantas cosas Carlito acá. No me puedo mover mucho. Me siento importante. Me dijo que parecía un Susano. Eso es lo único que no me gustó. Estamos arrancando esta transmisión. Vamos a hacer una charla en vivo. La idea es que sea dinámica. No queremos que sea una charla o una presentación estanca, así que necesitamos un feedback, un ida y vuelta. Acá lo tengo a Nacho Fernández como asistente. Buenas tardes. Acá ya se van uniendo todos. Que va a ir viendo a ver cómo va entrando la gente. Y bueno, lo importante es pasar un rato agradable dentro de esta crisis, lamentable crisis que estamos viviendo todos a nivel mundial y que bueno, poner un poquitito de alegría y de comunicación entre todos como para que nos entretengamos un poco. Acá saludan muchos conocidos. ¿Ah, sí? Ahí entró un tal Jorge Berli. Jorge Berli, conocido. Bueno, este es un equipo de rugby de Uruguay, no sé si lo conocen. Este es el equipo de implantes del grupo de docentes del curso de implante, que es un curso que damos en el Círculo Odontológico, de 3 niveles, son 12 alumnos por nivel. Tenemos después una residencia, unos meses más para los que terminaron el tercer nivel y quieren seguir viendo casos, atendiendo o informándose un poco más. Somos además 9 amigos que llevamos adelante esto con muchísima pasión. Bueno, Nachito, tú me dirás, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, van entrando de a poco, así que yo diría que ahora en unos minutos podemos arrancar. Bueno, ¿cómo no? ¿Cuál va a ser el tema? Bueno, mira, vamos a tratar de sacar un poquitito, despejar algunas dudas en relación al sector anterior. El título es Detalles para lograr estética en el sector anterior, ¿cómo afrontamos el desafío? Y esta es una foto que me gusta colocar porque es una foto que tiene 2 coronas en el sector anterior sobre implantes y se ha logrado un muy buen resultado. Y realmente para mí, con 30 años de profesión y más de 25 en la implantología, fue un gran desafío y se pudo lograr. Pero para lograr este desafío, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué sabemos del sector anterior? Si estamos capacitados para afrontar un tratamiento donde no existe margen de error. Ustedes saben que 1 milímetro más, 1 milímetro menos en el sector anterior va a hacer que esto sea un éxito o sea un fracaso. Si hay un protocolo de tratamiento que se debe respetar, realmente hay un protocolo y es un rígido protocolo que debemos respetar. Y también debemos respetar la curva de aprendizaje. Esto lo saben nuestros alumnos porque le dejamos la cabeza así de decirles siempre lo mismo. Hay que empezar con casos simples y a medida que uno va adquiriendo experiencia y va adquiriendo sabiduría, se puede ir largando a hacer casos un poquito más complejos. Lo primero que tenemos que saber en el sector... ¿Cómo venimos? ¿Arrancamos ya? Sí, vamos bien. Bueno, vamos bien. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a estar trabajando fundamentalmente en el sector anterior superior con una tabla vestibular que es sumamente delgada. Estamos hablando que el 90% de los casos tienen menos de 1 milímetro. Y si ustedes miran esta tabla vestibular, se alcanza apenas a ver esa tabla en una tomografía con una alta resolución. Y de ese 90, el 50 tiene menos de 0,5. Imagínense lo que es medio milímetro. Y ya esto ha sido escrito por Hume, por Braud, por Januario y por Vera en diferentes años y todos coinciden en lo mismo. Y si vemos esta tomografía de este canino superior, no alcanzamos a divisar, salvo en la parte superior, cerca del ápice, en la imagen número 18, alcanzamos a ver bien con nitidez lo que es la tabla vestibular. Pero el resto se confunde entre la tabla vestibular y el cemento radicular. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque ¿qué va a pasar cuando hagamos una extracción en una tabla vestibular tan delgada? Y lo otro que debemos saber, que luego de una extracción dentaria, comienza la reabsorción del hueso fascicular que cubre el alvéolo. Se altera la irrigación sanguínea porque estamos rompiendo un montón de vasos que vienen a través del periodonto y comienza la actividad de las células que provocan la reabsorción ósea. Por eso tenemos que saber que la extracción dental, a pesar que es un procedimiento sencillo, es invasivo y afecta a las estructuras vasculares, lesiona los tejidos blandos y el ligamento periodontal.
Siempre que sea posible tenemos que hacer una extracción atraumática. Esto lo van a escuchar muchas veces a través de esta charla. Se ha comprobado que una pérdida en la fase inicial de 4 a 8 semanas en una extracción de colgajo, sin colgajo, es menor que una con colgajo. Sin embargo, si se han hecho las cosas bien, a los 6 meses no se han encontrado diferencias significativas entre uno y el otro. ¿Siempre sin colgajo, Carlos, o no? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen siempre y esto depende mucho del operador. Nosotros siempre en estos casos, y ya van a ver las diferentes situaciones, preferimos hacer la extracción sin colgajo. Vamos a preservar mucho los tejidos blandos, vamos a evitar esa reabsorción que se provoca luego de la extracción, 1 o 2 milímetros de retracción de los tejidos blandos. Pero, como diría el profesor Giovanni Zucchelli, el que no hace extracciones con colgajos porque tiene miedo o no lo sabe hacer. Y esto vendría a refrendar un poco lo que yo estaba diciendo. Es decir, si hacemos las cosas bien en una extracción con colgajo, vamos a tener los mismos resultados. ¿Se entendió, Nacho? Perfecto. Lo otro que tenemos que entender es que hay dos tipos de fenotipo, el fenotipo grueso y el fenotipo fino. Mucho no me voy a meter en esto, que es el área de los periodoncistas, pero sí decirles que en los casos de fenotipo fino, después de las 8 semanas de la extracción, hay una gran reabsorción vertical de 7.5 milímetros o el 62% de la altura ósea previa. Esto descrito por Vivian Chapuis en el año 2013. Y en el caso de fenotipo grueso o de paredes vestibulares mayores de 1 milímetro, se mostró una pérdida ósea de 1.1 o del 9% de la altura ósea. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser mucho más predecible el resultado en el sector anterior cuando hagamos un tratamiento en un fenotipo periodontal grueso. Luego está este estudio que ha hecho, que ya tiene casi 30 años de vigencia, el doctor Dennis Tarnow con Magner y Fleischer en el año 1992, en el cual midieron la distancia que había entre el punto o faceta de contacto y la cresta ósea. Y han determinado que cuando había 3, 4 o 5 milímetros estaba prácticamente el 100% de la papila presente. Sin embargo, ya cuando la distancia era mayor, de 6 milímetros, solo estaba presente la papila en un 56% de los casos, cuando tenía 7 milímetros un 27% y cuando tenía 8 solo un 10%. Esto deja de ser predecible y pasa a ser una cuestión de suerte o de fe. Entonces, cuando tenemos un caso como este, coronas triangulares, un típico fenotipo fino, y donde el punto de contacto, fíjense, está prácticamente muy cercano al borde incisal, debemos desde la prótesis o desde la operatoria hacer más cuadradas las coronas y llevar ese punto de contacto más cerca de la cresta, como para evitar ese problema de tener tanta distancia. Recuerden siempre el número 5. Más de 5 corremos un serio riesgo, menos de 5 tenemos alta certeza de que la papila se va a conservar. Y después tenemos que hablar del espacio biológico. ¿Qué es el espacio biológico? Es la distancia que tiene el organismo entre el medio interno y el medio externo. Es decir, la distancia que necesita el organismo, esos 2 milímetros o 2.7 milímetros si sumamos el surco gingival, que usa el organismo para defenderse de los organismos externos o de las noxas externas. Entonces, cuando vamos a hacer una rehabilitación con implantes, es fundamental usar implantes con plataforma expandida, donde le vamos a dar ese suncho o ese espacio en la discrepancia entre el ancho de la corona o del abutment y el ancho del hombro del implante para que se pueda posicionar ahí el tejido blando y formar ese espacio biológico. Y vamos a mostrar un esquema que va a ser mucho más fácil para entender para ustedes. En el lado derecho es un implante con plataforma expandida. ¿Se ve del lado derecho, Carlito? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Sí, está bien. Del lado derecho es con plataforma expandida y del lado izquierdo es un implante clásico en el cual las fibras circulares periodontales se van a posicionar en la primera espira del implante, donde se va a registrar una resolución de 1.5 a 2 milímetros. Y vamos a ver, estas son 2 radiografías tomadas de una panorámica de la misma paciente, en el cual del lado izquierdo vemos un implante, típico implante de conexión externa, sin plataforma expandida, donde se ha colocado una corona atornillada, donde vemos una perfecta solución de continuidad entre el implante y la corona, y está bien. Y del lado derecho vemos un implante con plataforma expandida, donde se ve debajo de la corona un espacio donde se va a insertar el tejido blando, vamos a ampliarlo, así se ve un poco mejor,
donde se va a insertar el tejido blando y le va a dar ese espacio o espesor biológico para la defensa del organismo. ¿Está mal el lado izquierdo? Para nada. Pero sí tengamos en cuenta que si ese implante luego empieza a sufrir problemas de mucositis o de periimplantitis, seguramente va a tener menos facilidad para resolverse que del otro lado. Y este es otro caso de una paciente periodontal. Fíjense los incisivos centrales, laterales y caninos superiores, lo mismo los de abajo, qué pérdida ósea que hay. Y sin embargo, le hemos hecho 2 implantes con plataforma expandida y donde se conserva la altura de la cresta ósea. Entonces hemos hecho una guía, tenemos cansados a los alumnos con esto, pero es una guía que le decimos guía para sufrir menos sorpresas. Estos son 11 puntos que para nosotros es fundamental tenerlos en cuenta a la hora de hacer un tratamiento en el sector anterior. Realizar un buen diagnóstico es fundamental, hacer extracciones atraumáticas y con colgajos mínimos, esto es lo que me preguntabas vos, Nacho, hoy. Si no hay tabla vestibular, siempre hay que regenerar y luego hacer el implante, no hacerlo todo junto. Hacer carga temporaria progresiva para producir en esa progresión la maduración de los tejidos duros y los tejidos blandos. Limitar las veces que removemos las conexiones, porque ustedes saben que cada vez que sacan un cicatrizal, ponen un abutment, prueban una corona, estamos rompiendo las uniones hemidesmosómicas que se producen entre el implante y el tejido gingival y por lo tanto provocamos sangrado y volver a empezar. Usar implantes con plataforma expandida, que es lo que hemos explicado recién, hacer facetas de contacto largos por el estudio de Dennis Tarnow, provisorios fijos sobre implantes, y si son atornillados mejor, y ya van a ver por qué. Generar espacios necesarios para devolver estética y la función en trabajos interdisciplinarios. Esto habla mucho de trabajos con periodoncistas. Personalizar las coronas, darles vida. No sirve de nada hacer grandes regeneraciones, injertos de tejido blando, si luego vamos a colocar una corona monocromática. Y por último, si falta tejido blando o si es muy delgado, hacer un injerto de tejido conectivo. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a encarar un tratamiento de implante en el sector anterior, la clasificación de los alvéolos post-extracción. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La clasificación del del alvéolo tipo 1 es cuando el tejido blando está presente y cuando la tabla vestibular también está presente. Son los típicos casos de una fractura reciente o una reabsorción alveolar dentinaria interna, como en este caso, en el cual todavía no se ha producido una fractura y el hueso se mantiene en su posición. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Luego, obviamente, de hacer una anestesia, vamos a hacer una extracción atraumática. Aquí estamos usando el periostótomo de Wick, en el cual es muy finito, muy delgado, y nos estamos entrando en el surco gingival y rompiendo en forma muy despacio las fibras periodontales, y luego vamos a ir con una pinza de incisivos superiores y con movimientos de rotación vamos a hacer la extracción. Y van a ver el tejido fibroso que se había formado en esa reabsorción dentinaria interna. Esta es la situación del alvéolo una vez hecha la extracción. Fíjense, decimos que es atraumática, en realidad lo que decía previamente nunca es atraumática, es mínimamente traumática. Y vamos a ver, ahí se alcanza a ver, y vamos a verlo aquí a mayor aumento, la gran reabsorción que tenía esta pieza, estaba muy cerca de fracturarse y eso iba a ser mucho más difícil la resolución protésica, quirúrgica y estética. Vamos a colocar en la misma sesión un implante, este implante es de conexión interna y lo vamos a colocar en la posición ideal. ¿Cuál es la posición ideal? Es una línea que va desde el borde incisal al cingulum de los dientes anterosuperiores. Por lo general lo tiramos un poquitito más hacia el cingulum cuando va a ser una corona atornillada o lo sacamos en el borde incisal cuando va a ser una corona cementada. ¿Y qué hacemos con estos espacios o este gap que se forma entre la pared del alvéolo vestibular y la pared del implante? Siempre lo vamos a regenerar. Con colgajo no. Con membrana en este caso tampoco porque no se ha perdido tejido dentario, tenemos el periósteo, el tejido óseo, perdón, tenemos el periósteo adherido, simplemente vamos a regenerar y colocar una esponja de colágeno o el mismo provisorio para que nos sostenga en esa posición el relleno. Y esta es la situación como se va la paciente con la misma corona de traía cortada y pegada a los dientes vecinos y con un provisorio, con un tornillo de cicatrización ya colocado.
Pasados los 3 meses y la integración del implante, vamos a retirar y vamos a hacer un provisorio fijo, atornillado, como decíamos hoy, dentro de esa guía de tratamiento para el sector anterior. Es fundamental que en la parte gingival sea cóncavo para darle espacio al tejido blando para que se forme un buen espesor de tejido blando. Y a medida que vamos atornillando, por eso es tan importante que sea atornillada, vamos a ir empujando los tejidos blandos para lograr llegar a la posición final. Esta es la posición final del provisorio atornillado. Y fíjense cómo le hicimos una faceta de contacto largo para mantener y darle respaldo a esa papila para su maduración. Vamos a dejar un tiempo de maduración del tejido blando para lograr esto. Fíjense qué hermosa esta imagen donde se alcanza a ver los capilares y los vasos de neoformación y cómo vemos también del lado izquierdo de la pantalla algunas espículas de hueso que no se han terminado de integrar, pero fíjense la maduración de este epitelio interno del perfil de emergencia. Esto es lo que buscamos con los provisorios atornillados y dejándolo un tiempo prudencial. ¿Cuánto tiempo lo dejas más o menos? Habitualmente en estos casos y según estudios que se han hecho, la maduración final del tejido blando es entre 12 y 20 semanas. No quiere decir que no lo podamos hacer antes, ya van a ver un caso que de hecho tomamos las impresiones antes, porque era un paciente del interior, pero también vamos a tener consecuencias como sangrado, bueno, y todo lo que esto representa. Esta es la restauración final. Y Carlos, en los casos anteriores, hace tiempo, cuando vos hacías algunos provisorios cementados, ¿alguna vez lograste los tejidos blandos como podés lograr con estos provisorios atornillados? Y es bastante más difícil. Nosotros con esto logramos empujar y tenemos el otro factor que en estos casos por lo general inciden, que es el cemento. Cuando vos haces, por más que sea un provisorio con cemento provisorio, siempre ese cemento que excede, que sobra, va a ir a los tejidos blandos y va a provocar inflamación. Fíjense la radiografía, a mayor acercamiento, así es como llegó la paciente y así es como terminó el trabajo final. Y lo más lindo son estas fotos que tomamos de costado, donde vemos a los 20 meses la perfecta adaptación de los tejidos blandos. Fíjense que no hay inflamación, hay una adaptación perfecta, una estabilidad absoluta. Colabora mucho la paciente también con su higiene. Bueno, vamos bien, Nacho, ¿no? Vamos, perfecto. Vamos al tipo 2. Dijimos que el tipo 1 era cuando el tejido blando estaba presente y la tabla vestibular también. El tipo 2 es cuando el tejido blando está presente en el lugar donde debe estar y la tabla vestibular está reabsorbida. Estos son los típicos casos que son Sí. Acá me preguntan de Neuquén, un colega, amigo, si preferís hacer coronas cemento atornilladas o el pilar atornillado y la corona cementada sobre el pilar. Y lo ideal es hacer coronas cementadas o cemento atornilladas. Atornilladas o cemento atornilladas, es decir, las que se hacen por fuera se cementan por fuera y luego se llevan atornilladas al sitio. Sí, todo, que sea una sola pieza en la cual uno pueda remover los excesos de cemento, pulir todo y después recién atornillar todo junto. Exactamente. Sí, hemos visto muchas mucositis o periimplantitis que se han producido por exceso de cemento y eso lamentablemente la única forma de evitarlo es con este tipo de coronas cemento atornilladas. Bueno, te corté el caso. No hay problema. Me gusta que sea más interactivo porque si no pasamos del tema y después no es más difícil volver. Fíjense, la línea roja nos está marcando dónde está el tejido blando y dónde está la cresta ósea. Entonces, les decía, estos casos son difíciles de diagnosticar si no tenemos un poco de experiencia o alguna tomografía, algún diagnóstico diferencial, pero son más fáciles de resolver en la medida que hagamos las cosas bien. Este es el caso de Tomás, que tuvo una fractura. Si ustedes ven el incisivo del lado derecho, izquierdo de la pantalla, se ve la encía
rosada en su normalidad y del lado de la pieza izquierda, del lado derecho de la pantalla, se ve inflamada. Esto es toda la característica que tenemos si no hacemos una tomografía. Y si vamos a una radiografía, se alcanza a ver una fractura en el tercio medio radicular y esto ya nos hace suponer, si lleva mucho tiempo la fractura, que va a haber una pérdida ósea. Insisto, si no tenemos un caso viejo que no le habíamos hecho tomografía. Vamos a hacer la extracción y como hicimos una extracción atraumática o mínimamente traumática, no queremos levantar colgajo, ni siquiera para ver dónde está la tabla, porque ya con esta cureta nos estamos incidiendo en la parte interna del alvéolo y estamos viendo hasta dónde está la reabsorción. No sé si se alcanza a ver, Nacho, en la foto inferior, dónde está la inminencia de la cureta haciendo presión en la parte interna del alvéolo. Sí, sí, se ve. Bien, y entonces aquí donde está el puntito verde vemos hasta dónde está reabsorbida la tabla vestibular en los alvéolos tipo 2. Y si hacemos un esquema donde está aproximadamente la cresta ósea, vemos que se ha perdido 4,5 milímetros de hueso. ¿Qué vamos a hacer? Algunos autores, insistimos en Zucchelli, prefiere abrir, trabajar con un colgajo abierto, hacer injertos, lo que sea necesario. A nosotros nos resulta mucho mejor usar la técnica del cucurucho de Dennis Tarnow, que es muy conocida, en el cual se incide un cucurucho de una membrana de colágeno reabsorbible en el interior del alvéolo y la vamos a incidir por debajo de la mucosa palatina, vamos a rellenar con hueso de banco, puede ser hueso autólogo también, y vamos a hacer en algunos casos como este una sutura en cruz como para mantener la membrana en su posición. Pero además vamos a colocar el mismo diente que traía Tomás, cortado al ras de la encía, pegado a los dientes vecinos para mantener el relleno en su posición. Vamos a esperar 4 meses, vuelve Tomás para la colocación del implante y vamos a ver con una foto desde incisal que se ha perdido un poco de volumen de la tabla vestibular. En estos casos nos gusta siempre hacer una incisión con preservación de papila. Les voy a deber la foto de la cirugía, pero si ustedes ven abajo donde dice 8 meses de la primera cirugía, 4 de la cirugía de regeneración, que se ven dos incisiones verticales, esa es la incisión con preservación de papila. En la foto de abajo también se alcanza a ver, donde vamos a desprender la mucosa vestibular y vamos a dejar las 2 papilas adheridas a las piezas dentarias para no removerlas. Y una vez que integró, a los 8 meses, vamos a colocar un provisorio fijo, atornillado, como es nuestra costumbre. Aquí vemos la entrada y pueden ver ustedes dónde está la emergencia del implante entre el borde incisal y el cingulum palatino. Y esto es lo que yo les decía hoy, si nosotros vamos a tomar las impresiones antes de las 12 a 20 semanas, que es la maduración de los tejidos blandos, vamos a ver que hay un sangrado. Esto porque no terminó de epitelizar todo el perfil de emergencia. Pregunta Carlos al doctor Morresi, Sí. ¿qué indicaciones le das para las técnicas de higiene cuando tiene la etapa de provisorio? Porque la verdad que es bastante tiempo y no todos los pacientes son colaboradores. ¿Si algo en particular o en sí se lo recalcás nada más? No, por lo general hay una muy buena respuesta de los pacientes. Cuando hacen estos tratamientos complejos están motivados, o no sé si yo los motivo, pero no he tenido problemas de inflamación en este tipo de provisorios. Es más, por ahí en algunos casos son más difíciles de manejar los provisorios, las prótesis removibles para provisorios en el sector anterior, que estos casos en el que están pegados a los dientes vecinos. El único problema que tenemos es cuando se despegan y bueno, en el sector anterior es una catástrofe más que una urgencia. Aquí se ve la corona recién cementada, fíjense la papila interincisiva, como hay una isquemia. Y vamos a controlar al mes, como ya se ha adaptado todo. Bueno, acá se ve un poquitito azulino, también es un poco, incide la luz del flash, pero se ha logrado un muy buen resultado estético. Aquí vemos cómo llegó Tomás el día de la consulta, este es el día de la colocación del implante, perdón, de la corona definitiva, la radiografía final, y vamos a hacerle un control a los 3 años, y vamos a ver, esta foto me gusta mucho porque se ve el trabajo artesanal de los mecánicos, de mi mecánica, Analía, le vamos a mandar un beso si está conectada. ¿Apellido, Analía? Analía Villalba. Donde se ve el borde, cómo se ha logrado la transparencia del esmalte,
cómo se ha logrado la tonalidad del cuerpo de la dentina y fundamentalmente lo más lindo de ver a los 3 años es que se ha mantenido el tejido blando en su posición, sin inflamaciones, y tampoco se ve las cicatrices que se veían cuando hicimos las incisiones verticales, que son bastante difíciles de disimular en el sector anterior. Pregunta el doctor Lazaga, no sí. Le vamos a decir pelado, le vamos a decir Lazaga, sí. Que si los injertos de tejido conectivo lo tomás de paladar o de tuberosidad. Me gusta mucho la toma palatina, así que la mayoría las tomo de una sola toma hice de tuberosidad. Es más difícil de trabajar más engorroso en el sector posterior, se lo dejamos a los especialistas como el doctor Neffen, que manejan bien esa técnica. Vamos al tipo 3, tejido blando ausente y tabla vestibular reabsorbida. Aquí vemos en la línea blanca donde debiera estar el tejido blando, en la línea roja donde está, y en la línea verde donde está la cresta vestibular. Estos son los casos más difíciles de resolver, son los más fáciles de diagnosticar porque a simple vista ya vemos que ha habido una pérdida ósea vertical y horizontal. Fíjense este caso, un paciente del interior también de Crespo, donde hay una gran pérdida ósea en el sentido vertical y en el sentido horizontal. El paciente llegó así con un puente, pero fíjense entre el incisivo lateral izquierdo y el incisivo central derecho, la gran pérdida ósea que tenemos. Ya llegó con los tratamientos de conducto, le cortamos el puente que tenía, fíjense la pérdida, como se nota ahí, y le vamos a armar una ortodoncia para hacer una extrusión ortodóntica de las piezas, como para lograr un poquito más de volumen en el sector anterior y bajar de paso el cénit de los incisivos. Y una vez que hemos logrado esto, vamos a hacer la primera cirugía, que solo va a ser de regeneración. Recuerden lo que decíamos en uno de los puntos, que si no hay tabla vestibular, lo primero que debemos hacer es regenerar. Aquí estamos viendo desde el borde incisal la gran pérdida ósea que tenemos. Aquí sería una locura, a pesar que hay algunos autores que lo hacen y que les da resultado en sus manos, hacer la colocación del implante y la regeneración en el mismo acto. Nosotros vamos a hacer una regeneración con una membrana de colágeno, porcino en este caso, con hueso bovino, y vamos a hacer un alivio de la tensión del periósteo como para lograr un buen vuelo y poder cerrar. Quedó un poquitito expuesta la membrana encima del reborde, no nos preocupa, a nosotros, a diferencia de muchos periodoncistas, y son debates que siempre tenemos, no nos preocupa demasiado en algunas situaciones dejar las membranas expuestas. Y van a ver los resultados, sí es importante que cerremos las dos compensadoras, como cerramos ahí. Vamos a ver a los 4 meses cómo logramos un muy buen volumen. Ya retiramos la ortodoncia y le hicimos un provisorio para ir conformando los tejidos blandos. Hicimos un retallado también. Y ustedes van a decir, ¿está desadaptado? No, no está desadaptado. Esa es la posición que le damos a la corona del incisivo derecho y del incisivo lateral izquierdo para dejarle espacio al tejido blando para que se termine de adaptar. Lo vamos a dejar un tiempo y va a llegar la segunda cirugía donde vamos a hacer la colocación del implante y también una regeneración de tejidos blandos. Esta vamos a hacer un colgajo de desplazamiento coronal con la técnica modificada de Zucchelli, en donde la incisión en vez de ser horizontal va a ser oblicua, como se alcanza a ver ahí en la papila entre el incisivo central y lateral, y el lateral y el canino, y del otro lado también. Y la otra diferencia que tiene con las incisiones habituales que hacemos, que por lo general la hacemos encima de reborde o hacia palatino. En este caso, fíjense que la incisión que va del incisivo lateral al central va desde vestibular. ¿Se alcanza a ver, Nacho? Sí, se ve. Bien. Es chica la imagen, pero se alcanza a ver. Ahí vamos a hacer un decolado. Este tipo de cirugía hay que hacer una incisión parcial, luego hay que hacer una incisión total y a lo último una incisión parcial. De hecho es que en la zona anterior queda adherido el periósteo, donde nos va a servir luego para suturar. Y si ustedes alcanzan a ver las papilas, sobre todo la papila del lado izquierdo entre el incisivo lateral y el canino, la vamos a dejar adherida, pero le vamos a sacar el epitelio. En la que viene se alcanza a ver que ya le hemos sacado el epitelio, lo mismo la papila entre el lateral y el canino y entre el incisivo central y el lateral.
Lo otro que vamos a hacer es una escotadura en la zona donde vamos a colocar el implante porque todo alrededor está adherido el periósteo. Vamos a colocar un implante de conexión interna y vamos a hacer el injerto de conectivo, toma palatina, respondiendo acá al doctor Lazaga, para darle mayor volumen a este sector. Aquí es donde hicimos la toma en bolsillo del paladar. Y luego vamos a hacer una sutura suspensoria para bajar todos los tejidos a la posición. Además de esto, hemos hecho un tratamiento en los dos caninos y en el incisivo lateral, en el cuello. Hicimos un pulido, hicimos colocación de EPTA como para desinfectar y para acondicionar, para luego bajar el colgajo. Y luego de la maduración de los tejidos vamos a preparar 3 provisorios. Ya este provisorio es atornillado al implante y vamos a seguir trabajando estos tejidos blandos, pero fíjense qué buen volumen se ha logrado. Y una vez que pasó este tiempo vamos a hacer 3 coronas individuales de porcelana sobre circonio. Carlitos, pregunta Ramiro Carreras. Sí. ¿Qué medicación das previa en este tipo de cirugías? Si haces alguna medicación post o intraoperatoria. No, sí le doy en estos casos siempre cuando hago cirugía de tejidos blandos, hago la colocación de un duodecadrón, una dexametasona, antiinflamatorios y analgésicos, sí o sí, y antibióticos que empiecen 2 días antes o un día antes y lo continúen por 5 a 7 días. ¿Sí? ¿Respondido? Contestada la pregunta. Bien. Hacemos la prueba y vemos esta imagen de las coronas definitivas. Fíjense qué buen volumen se ha logrado en la zona donde se había perdido. También se alcanza a ver el paladar donde hicimos la toma palatina, que está todo cicatrizado. Y esta es la imagen final. Le falta todavía una pequeña adaptación del tejido blando, pero ya alcanzamos a ver un muy buen volumen. Y vemos también los caninos superiores que hemos logrado con los injertos bajar, descender un poquitito los tejidos blandos. Vamos a agrandar un poquitito la imagen. Y esto es al mes. Y esta es la sonrisa de Lautaro. Bueno, ahí después le hicimos el arreglito ese incisivo lateral que se ve feo ahí. Así es como llegó. Fíjense la altura que tenían los cuellos de los caninos, fundamentalmente el incisivo lateral, y cómo se ha logrado descender un poco y lograr darle volumen a toda la parte anterior. Lautaro en estos días lo teníamos que ver, pero bueno, lamentablemente con esto del coronavirus no lo hemos podido controlar, ya debe llevar 9 o 10 meses, pero fíjense qué importante esto, la altura del cénit de los incisivos laterales, la altura del cénit de los incisivos centrales y la altura del cénit de los caninos. ¿Seguimos, Nachito? ¿Ninguna duda con esto? Seguimos. Bueno, vamos a ver este caso. Esta es una chica de San Justo. Preguntan acá si siempre placa miorelajante post-tratamiento. Siempre, siempre. Es más, de este paciente tengo la final con la placa de relajación puesta para mostrarlo. Pero bueno, no la puse para no hacerlo tan largo, pero sí, fundamental. Bueno, Lili llega a la consulta con esta situación, tenía fractura en el incisivo lateral superior izquierdo, tenía un puente en bandera entre el canino y el incisivo lateral derecho y tenía muy fea la parte estética, fíjense cómo se veía negro, tanto en el puente en bandera que tenía del lado derecho, como todo el margen del cuello del lado izquierdo del incisivo lateral, y una gran pérdida ósea en la zona de los 2 premolares y el primer molar superior izquierdo. Y cuando les di los 11 tips para encarar estos casos, el punto 2 era extracciones atraumáticas y colgajos mínimos, el 3, si no había tabla vestibular, regenerar primero, y si faltaba tejido blando o si era muy delgado, hacer injerto de tejido conectivo. Y en la tomografía alcanzamos a ver qué tabla hay, no sé si alcanza a ver, Nachito, ahí en la imagen más chica. Sí, muy chiquito se ve. Bueno, pero había tabla vestibular. Se ve la fractura desde el ápice del perno hacia la parte palatina, no sé si se alcanza a ver ahí la línea. No. ¿Le pones algún rollo de algodón entre el labio y
Sí, a veces lo pido. En este caso no lo pedí y se veía igual. Pero es mucho mejor para que no se mezcle en la imagen el tejido blando con el labio, ¿no? El tejido duro con el labio. Aquí hicimos la extracción del incisivo lateral, hicimos la colocación inmediata del implante y además colocamos un implante a la altura del primer premolar y un implante un poco más ancho a la altura del primer molar para hacer un puente sobre implantes. Y aquí en la segunda cirugía vamos a hacer el descubrimiento de los implantes de este sector y vamos a hacer una roll technique para lograr engrosar el tejido blando en este sector y de paso lograr un poco más de volumen. Y aquí vemos cómo se han logrado esos 4 o 5 milímetros encima de reborde con esta roll technique. ¿Cómo es la roll technique? Vamos a sacarle el epitelio de la cima de reborde y luego de la incisión vamos a hacer un rollo que lo vamos a colocar por debajo del flanco vestibular del tejido blando y vamos a suturar como para mantenerlo en posición. Y fíjense el pre y el post, cómo hemos logrado ensanchar, darle volumen y esto va a mejorar también la estética de los tejidos blandos y de la colocación de las piezas. Aquí tenemos el puente colocado definitivo y empezamos a trabajar en los incisivos laterales superiores. Fíjense que del lado derecho hay una pérdida ahí vertical y horizontal que se alcanza a notar y del lado izquierdo se ve ese borde oscuro. Entonces vamos a hacer un injerto de tejidos blandos. Los tejidos blandos por lo general tienen 0,5 a 1 milímetro de espesor y lo ideal es que tengan 2, o sea que en la mayoría de estos casos va a ser importante hacer un injerto de tejido conectivo. Los tejidos blandos más gruesos no solo tienen mayor volumen de matriz extracelular de colágeno, sino que también están más vascularizados, lo que favorece la eliminación de productos tóxicos y la respuesta inmunitaria. También ha demostrado mejor respuesta en la cicatrización, en el manejo del colgajo y del traumatismo protésico. Bueno, no lo vamos a aburrir con esto, simplemente pasar, pero sí es importante saber, aquí es lo que yo les decía, es importante que tenga al menos 2 milímetros de espesor. Lo otro que tenemos que saber es que los injertos se pueden realizar antes, durante o después de la colocación del implante. Sigue siendo el mecanismo de elección. Vamos a ver del lado derecho, donde íbamos a colocar el implante, que mediante la tomografía vemos que hay un buen volumen de tejido óseo, por lo tanto no vamos a necesitar hacer una regeneración. Entonces vamos a hacer una toma de injerto de palatina y le vamos a hacer un injerto en bolsillo del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí se ve que se me desgarró un poquitito cuando estaba haciendo la incisión, lo vamos a hacer igual y vamos a hacer injerto. Del lado derecho no está colocado el implante ni hay regeneración y del lado izquierdo ya estaba el implante integrado con el provisorio. Aquí es la zona de la toma, donde hacemos la sutura en cruz para mantener en posición. Vemos con las suturas y vemos a los 10 días, fíjense la zona donde se desgarró, cómo se está formando el tejido blando y cómo se está formando del lado izquierdo también. Y aquí vemos del lado derecho, ya colocado el implante, el excelente volumen que se logró solo con injerto de tejido conectivo. Y vamos a empezar a trabajar el tejido blando. Este es el perfil de emergencia sin haberlo trabajado. ¿Me querés parar, Nacho, por algo o no? No, vamos bien. Y hablamos en el punto 8 de esta guía que es fundamental tener provisorios fijos sobre implantes y si son atornillados, mejor. Y este es el formato que le tenemos que dar a los provisorios atornillados. Primero fíjense la emergencia, si no hubiéramos colocado el implante en la posición correcta, tendríamos la emergencia muy hacia vestibular o muy hacia palatino y esto sería difícil de lograr hacer este provisorio atornillado. Pero aparte fíjense la concavidad que le damos cuando arranca la parte del tejido gingival y cómo luego le damos convexidad para darle el respaldo a los tejidos blandos para su posición. Lo vamos a ir llevando y por eso preferimos los provisorios que sean atornillados. ¿Siempre metálicos o usás algunos de PIC, viste, o algunos otros? Ahora estoy usando más los de PIC, pero sí, en esa época hacía todo más con metálico. Con metálico. Fíjense el perfil de emergencia que se logró, pero fíjense también el volumen de tejido blando que hemos logrado en la parte vestibular de esta pieza.
Y esta es la foto final de la colocación de las dos coronas en los incisivos laterales. Así es como estaba Lili y así es como quedó. Y si vamos a un control al año, fíjense qué hermosa imagen esta, donde no se alcanza a notar cuál es una corona. El 13, es decir, el canino superior derecho, le hicimos una corona. Estas son coronas metalocerámicas y le hicimos dos coronas atornilladas en los incisivos laterales, pero fíjense el volumen de los tejidos blandos y qué buena estética que hemos logrado. Y así vamos a ver el pre y vamos a ver el post. ¿Cómo vamos de tiempo, Nacho? Vamos bien, dale tranqui que estamos bien con el tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a ver este último caso. Fernando, esta es una foto vieja, llega a la consulta con dos coronas metalocerámicas bastante antiguas, pero además de eso, dos pernos metálicos muy grandes colocados en los incisivos que ya habían tenido procesos de reabsorción y estaban bastante debilitados. Sumado a esto, Fernando tiene una mordida muy cerrada, ya lo vamos a ver en una de las fotos, y bueno, sucedió lo que era predecible, se fracturó el incisivo superior derecho, por lo tanto vamos a hacer una extracción, y la extracción, fíjense, aquí está cerrando, cómo se ve que hay muy poco espacio entre el maxilar inferior y el maxilar superior. Vamos a hacer una extracción atraumática, sin colgajo. Esta es la pieza fracturada, perno metálico, tratamos de ya no hacer hace tiempo. Y vamos a hacer una regeneración también con la técnica del cucurucho de Tarnow. Lo más difícil en este caso fue la provisionalización, porque en este caso el provisorio que le colocábamos se le despegaba, así que terminamos haciendo una prótesis removible, parcial, que tampoco le entraba mucho, así que solo lo usaba para fines estéticos. Esta es la imagen a los 10 días de retirada la sutura y decidimos cortar la corona del incisivo del lado opuesto y hacer dos provisorios unidos para mantener, porque nos iba a llevar el tiempo de la regeneración, que fueron 4 meses. Luego vamos a colocar el implante también con una incisión con preservación de papilas. Pueden ver aquí la incisión, que no tocamos ni la papila mesial ni la papila distal y solamente colocamos 2 puntitos por vestibular. Y una vez que integraron, vamos a hacer 2 provisorios. El izquierdo es sobre diente natural y el derecho es atornillado, pero fíjense cómo todavía nos falta un poquitito de volumen y está un poquito más alto el cénit del incisivo derecho, donde está el implante, que del izquierdo. Por lo tanto, vamos a hacer un injerto de tejido conectivo en bolsillo, con toma palatina también, con 2 puntitos simples y entrando desde la parte interna del perfil de emergencia, vamos a hacer una sutura suspensoria para bajar un poquitito los tejidos blandos y adaptarlos, y vamos a volver a colocar el provisorio. A los 10 días, cuando sacamos la sutura, vemos que se está modelando muy bien todo el tejido blando. Le vamos a dar tiempo. ¿Cuánto, Nachito? 12 a 20 semanas. ¿Lo tomaste del mismo lado el injerto o lo tomaste del otro lado? Lo tomé del lado izquierdo. Sí, del otro lado. Del otro lado. En este caso vemos el volumen y vemos el perfil de emergencia. Esto lo seguimos trabajando. Pero fíjense qué buena imagen esta, donde se conserva la papila interincisiva y se conserva también la papila del implante contra el incisivo lateral, aunque hay un poquitito de inflamación ahí y falta de higiene. A mayor aumento. Sí, no tiene pinta de paciente colaborador. No, no tiene pinta, no. Aquí vemos cómo se ha logrado muy buen volumen. Todavía hay sangrado, esto quiere decir
que falta terminar de madurar el epitelio de la parte interna del perfil de emergencia. Pero fíjense qué linda imagen. Esta es la mordida de Fernando. Obviamente que el perno del lado izquierdo no se lo saqué porque tenía mucho miedo de fracturar la raíz. Lo que sí lo tuve que afinar mucho por palatino para darle un poquito más de espesor. Fíjense la faceta de desgaste de los incisivos inferiores. Esto es una bomba de tiempo. Y le vamos a hacer un abutment personalizado, metálico, similar al perno muñón que tiene del otro lado, y vamos a colocar las coronas definitivas. Así es como llegó Fernando. Así es como quedó este trabajo. Y si vemos un control a los 8 meses, independientemente de la falta de higiene y un poco de inflamación ahí en la papila entre el incisivo central superior derecho y el incisivo lateral, se ve muy bien la imagen, ese puntillado del tejido gingival. Es muy linda esta imagen, está muy bien conservada la papila y hay una estética muy buena, sobre todo porque hemos logrado mantener el cénit de los dos incisivos a la misma altura. Y si ustedes se acuerdan de estos 11 puntos, en los 11 puntos hemos trabajado en 9 en este caso, porque hicimos diagnóstico, extracción atraumática, no hicimos colgajo, no había tabla vestibular, por lo tanto regeneramos y esperamos los 4 meses, hicimos carga temporaria progresiva con un provisorio fijo sobre implante atornillado, como el punto 8, faceta de contacto larga. Personalizamos las coronas porque hicimos 2 coronas que tienen vida, que tienen reflejo de luz, que tienen borde incisal transparente, y como faltaba tejido blando o era muy delgado, le hicimos el injerto de tejido conectivo. Y si vamos al control al año, vamos a ver cómo la altura de los cénits de los 2 incisivos centrales es la misma, y vamos a ver a mayor aumento la excelente salud de estos tejidos blandos. Pasa el tiempo y se ve más lindo, ¿no? Pasa el tiempo y se ve más lindo. Siempre hay que darle tiempo para que se terminen de madurar los tejidos. Y nos vamos con una frase que me gusta mucho, que la dijo el ex rector de la Universidad de Harvard, Derek Bock, que si ustedes creen que la formación es cara, prueben con la ignorancia. Así que muchas gracias a todos por la atención. Este es un grupo muy grande de alumnos del primer, segundo y tercer nivel. La mayoría ya han terminado el curso, algunos docentes. Ahí lo vemos a Nachito en el medio, a la Sofi que dio la charla ayer, está ahí agachada con un suéter marrón, no sé si se alcanza a ver. Y bueno, muchas gracias a todos y escuchamos preguntas. Vamos a ver que lleguen. Bueno, está Jorge Berli, los dictantes, Gerardo Neffen, Gonzalo. Sentado Gonzalo, qué raro. Gonzalo, está Raúl Eli. Bueno, falta Alejandro Rodríguez, está Raúl, está Diego Calvermaten. Yo saqué la foto, por eso no estoy. Está Catropa por allá arriba. Martín tiene que estar también. A Martín no lo veo tampoco. O Martín o yo sacamos la foto. Muchos aplausos, felicitaciones. Bueno, cuando no hay preguntas es porque ha sido muy claro o porque no entendieron nada. Bueno, queda agradecer a la gente de Trios y a la gente de Federa que nos han acompañado en esto. Sí. Sí, bueno, eso, muchas gracias a las firmas comerciales que nos acompañaron. No hicimos el formato habitual de un vivo de Instagram porque queríamos que las imágenes se vean un poco mejor. Por eso estamos como en un estudio de televisión acá con Carlitos Domínguez, que es un genio de la parte informática y de cámaras y demás, para la puesta en escena, para que ustedes puedan tener una mejor calidad de imagen. Y bueno, con eso colaboraron las empresas comerciales, tanto Trios como Federa, para la realización de esto. Bueno, muchísimas gracias.